Ya You estoy ready? grabando entonces. Gracias, Lynn. Disculpe Okay. la molestia. Hoy sí, compañera Elizabeth. Compañera Rita. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo número 4, ya saben nuestros nombres, ¿verdad? Y les vamos a hablar sobre el sistema de numeración hindú-arábigo y queda con ustedes mi compañera Bailey. Elizabeth. Comenzamos. Lick, disculpe que ahorita no me tocaba el grupo número 3 anexo. ¿Cómo? El grupo, como el grupo número 3 se compartió en 2 grupos, ¿verdad? Se hicieron subgrupos. No seguíamos nosotros ahorita. Bueno, es que el que tenía que haber seguido es el que quedó pendiente ayer, pero si ustedes ya iniciaron, no nos atrasemos más. Ok. ¿Prosigo? Sí, seguí. Sí, compañera. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Vamos a comenzar sobre el sistema hindú-arábico. Pero nuestra pregunta es, ¿qué es? Bueno, los números arábicos o indo-arábicos son los símbolos que se utilizan con mayor frecuencia para poder representar los números que normalmente nosotros vemos. Se les conoce de esta manera porque fueron los árabes quienes se encargaron de introducirlo a lo que es Europa. Pero los de la India son los creadores de la numeración y además ellos incluyeron lo que es el 0 dentro de la numeración posicional. Si podemos observar nosotros en esa imagen, tenemos que agregar lo que es el 0. Compañera Rita. Pero ¿cuál será su origen? Es importante mencionar que el origen de la numeración arábica no es árabe. De hecho, los mismos árabes, como les mencionaba anteriormente, la denominan con el nombre de Arkan Indiyan y se expandió por el mundo islámico y hacia el norte de África y al Andalus. Algunos tratadistas piensan que su origen es fenicio, porque era utilizado en las transiciones comerciales que se realizaban durante esa época. También se especula que el origen del sistema posicional de base de 10 utilizado en la India puede también haber tenido sus orígenes en China, puesto que el sistema chino, conocido como Huama, es también posicional y también es de base 10. Compañera. Vamos a ver las aportaciones de este sistema. Como número 1 tenemos, son los símbolos más utilizados para representar los números. En la actualidad, si nosotros observamos al principio de la presentación, tenemos los números normalmente del 1 hasta el 0, hasta el 9 y agregaron el 0. Como número 2, se les llama arábicos porque los árabes lo introdujeron. Como anteriormente se los mencioné, ellos no lo crearon, sino que lo introdujeron en lo que es Europa, pero como les decía, quien sí lo crearon fue en la India. Número 3, a ellos se les debe nuestro sistema de numeración posicional y el invento del 0. Número 4, es gracias a su utilización en la Europa de la Edad Media que se dieron a conocer al mundo mediante la colonización. Compañera Rita. Tenemos también las características. ¿Cuáles serán las características de este sistema? Número 1. Son la base de la matemática. Se crearon por la necesidad de contar y enumerar las cosas existentes que hay.
tenemos también que forman un sistema posicional representado por 9 dígitos, pero se le agregó el 0, como anteriormente se lo mencionaba. En otras palabras, podemos decir, por el valor de cada símbolo varía dependiendo de su posición. Número 3. Sirven para representar cantidades infinitas, ya que con ellos se pueden realizar diferentes operaciones o problemas matemáticos de aritmética. Y número 4, se dividen en 2 grupos, arábicos índicos y lo que es arábicos índicos occidentales. Compañera Bailey. Muy bien, buenas tardes, licenciada, y buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con el tema, ¿verdad? Que es bastante interesante. Bien, nuestra compañera anteriormente nos habló, ¿verdad?, acerca de la parte histórica también, ¿verdad?, de su origen, cómo este fue evolucionado, ¿verdad?, cómo otras personas lo adquirieron. Pero entonces decimos, ¿verdad?, que esto surgió hace en el año 1500, ¿verdad?, hacia el norte de la India. Ahí fue donde se originó. Pero este sistema, compañero, este sistema numérico surgió por la necesidad de la abreviación de la escritura. Cuando nosotros decimos de abreviación de la escritura, nos estamos refiriendo a que los números ya no se iban a expresar así como los demás grupos que pasaron, ¿verdad? Que, como mencioné, yo me admiré, ¿verdad? Cuando el compañero Denis expresó sobre el sistema que estaba poniendo, que era con base a 60. Entonces, estas numeraciones de antes, ¿verdad? Antes de esta eran mucho más extensas, y lo que producieron este sistema hindú arábico, ¿verdad?, es que ya era más abreviado, más corta en su escritura. Dentro de esto también tenemos que, pues, tiene 3 bases principales por la cual se lleva a cabo este sistema numérico. En primer lugar, tenemos que la utilización, ¿verdad?, es de 9 símbolos gráficos o 9, glifos. En este caso, ¿verdad?, recordemos que cuando ellos crearon, ¿verdad?, este sistema, primero solo lo crearon del 1 hasta el 9. Pero luego, ¿verdad?, siguiendo esta necesidad, ¿verdad?, ellos crearon lo que es el 0. Y sería el principio número 3, que dice la utilización del 0 para señalar la ausencia de las unidades en ciertos orden, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las cantidades que ellos estaban representando, el 0 formaba parte, ¿verdad?, de la representación numérica, pero sin valor. Siguiente diapositiva. Ok. Para eso, entonces, decimos y hacemos unas comparaciones muy eficaces, ¿verdad?, con el resto de los demás sistemas numéricos, que en este caso se haría una comparación con los romanos, que sería el grupo que continuaría después, y decimos, ¿verdad?, que lo esencial es esto, de que los números, ¿verdad?, el sistema numérico arábico prácticamente vino a ser un confort o algo definitivo, porque este nos ayuda a contar realmente, ¿verdad?, los elementos que podemos nosotros tener en un conjunto que puedan ser finitos, o sea, que tienen un límite. Y estos, ¿verdad?, cada unidad, cada elemento, ¿verdad?, ese conjunto puede ser representado por un número en específico, a comparación de otros sistemas numéricos que, por ejemplo, si hablamos de los romanos, para nosotros representar el 4, tenemos que primero escribir el 5, que estaría representado por una V, y agregarle la cantidad de otro número, que sería el caso del 1, para poder descifrar el número 4. En cambio, el sistema numérico arábico ya lo establece directamente, ¿verdad? Esa es una de las ventajas que también conforma lo que es el sistema numérico arábico. Y que por eso, pues, es el sistema que actualmente utilizamos, ¿verdad?, en el área matemática. Siguiente. Esa imagen que ustedes están observando ahí, compañeros, es como que para que ustedes se introduzcan, miren los diferentes tipos de símbolos, ¿verdad? Porque ahí nos muestra la evolución que ha ido teniendo este sistema arábico, ¿verdad? Puede continuar con la siguiente. Bueno, después de haber hablado
sobre la parte histórica, su origen, pues ahora nos vamos a centrar a la parte de la grafía, ¿verdad? La forma de cómo este se escribe, cómo se escribió. Bueno, la primera imagen que ustedes observan solamente nos muestra la grafía, ¿verdad? Principal o la originaria, pues la primera que se creó de este sistema. Y como pueden observar, no está el 0 aún, ¿verdad? Entonces, según la necesidad de ir, ¿verdad?, desarrollando más este sistema numérico, se creó el número 0. Ellos fueron los primeros en crear el número 0, siempre, ¿verdad?, en la India, ¿ok? No fueron los árabes, también la India creó el 0. Ahora, dentro del primer sistema numérico arábico, el 0 era representado por un punto, no un punto bajo ni que esté arriba, sino que un punto que esté en medio de la comparación de otros números que ustedes pueden observar ahí. La imagen que está al lado derecho nos muestra una evolución, ¿verdad?, con respecto a este sistema numérico arábico. Y, ¿verdad?, que pueden observar ustedes que al final solamente se observa, ¿verdad?, el que nosotros actualmente utilizamos y en donde el 0 especialmente también, ¿verdad?, pues ha ido teniendo su evolución. Muy bien, siguiente. Como les he dicho anteriormente, estos números en su grafía han ido evolucionando y una de las partes que pues se tomó en cuenta, ¿verdad?, es sobre esa imagen que están viendo, en donde la grafía de estos números eran representados de acuerdo a la cantidad de ángulos que poseen en su misma grafía, ¿verdad? Entonces podemos observar, y miren que la verdad que está bastante exacto esto, ¿verdad? Que por ejemplo, el 1 solo tiene un ángulo, el 2 dos ángulos, y así sucesivamente, y el 0 pues no tiene ninguno. Entonces, esta grafía, la verdad que está bastante curiosa, pero en algunos informes, de repente documentales, se habla de que esto solamente fue un mito o algo pasadero, pero en realidad tiene bastante relación con respecto al valor numérico que adquiere cada una de esas grafías. Siguiente. Ok. Hablando con respecto al 0. El 0 fue creado, ¿verdad?, por este personaje llamado Aryabhata. Este personaje lo que hizo fue crear este número, ¿verdad?, para representarlo como algo que es ausente, algo que no existe. Recordemos que en los sistemas numéricos anteriores nuestros compañeros decían, el 0 para ellos no era nada, entonces dejaban un espacio, ok. Pero en la India, ¿verdad?, viendo la necesidad y la evolución de estos números, crearon este 0, ¿verdad? Y este 0 ayudó mucho a conformar ciertas clases de números que más adelante les voy a mostrar. La imagen que está en la parte de arriba nos muestra también que el 0, aparte de no tener un valor, ¿verdad?, pero sí una posición numérica, ese número para ellos fue muy importante, ya que les ayudó a separar los números que eran mayores que 1 y a separar los números que eran menor que 1. Eso mismo hizo a que ellos implementaran las reglas del uso de los números menores, ¿verdad? O implementaciones sobre casos de resta. Entonces, es ahí en donde se produjo lo que fue un avance tanto a la ciencia, a la física y más que todo en las bases de la matemática, ¿verdad? Ahora, la imagen que está en la parte derecha nos muestra, ¿verdad?, un personaje que fue hijo de un italiano que era bastante ambicioso, ¿verdad?, sobre estos tipos ¿qué podemos decir? De sistemas numéricos. Y este personaje, este italiano, hizo que su hijo se aprendiera todas estas numeraciones y hacer, ¿verdad?, de que este fuera una persona encargada de poder llegar a tratos comerciales, ¿verdad?, con respecto a este tipo de numeraciones, ¿verdad? Entonces, un dato muy, muy interesante ahí. Siguiente. Ahora, con respecto a los números, ¿verdad?, decimos que su base, pues, es a 10.
Ya eso ya lo tenemos muy claro. Perdón. Y cada uno de ellos representan valores numéricos y de acuerdo a sus valores, ¿verdad? Estos van a tener una posición, ¿verdad? Estamos hablando sobre el valor decimal y el valor posicional que adquieren cada uno de ellos, ¿ok? Entonces vamos a ver, de acuerdo a esto, cuáles son las clases, ¿verdad? Numérica que representan este sistema numérico. Si ustedes observan ahí en la pantalla, compañeros, usted dice, ah, pero esto ya lo conocemos nosotros. Ok, bueno, esta parte sobre las clases, ¿verdad? De los valores numéricos de este sistema es el que nosotros utilizamos, ¿verdad? El que nosotros utilizamos. Y eso se hizo, ¿verdad? Por la necesidad de que estos números pudiesen representar cantidades grandes en un apartado pequeño. ¿A qué me refiero? De que pueden observar ahí en la imagen que hay cantidades que para nosotros es demasiado, pero no tienen esa gran cantidad de números con la comparación de otros sistemas numéricos. Y pues es ahí donde se hace prácticamente una clasificación, que números van a representar las unidades, las decenas, las centenas, unidad y así sucesivamente, ¿verdad? Porque ya aquí el número, ¿verdad? Su valor numérico va a depender de la posición en la que se encuentre en un número, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Ok, recordando que antes estas personas, cuando no se había pues evolucionado el número, así como aparece en 1792, ellos aún seguían utilizando, ¿verdad? La primera edición de este sistema numérico, como por ejemplo ahí el 15.000, ahí donde tiene el puntito, ahí compañera, donde está el círculo, por favor. Ahí. Si ustedes se fijan, esos glifos representan la cantidad de 15.000. Ahora, ¿cómo es eso? Ok, en el primer sistema, ¿verdad? Que ellos crearon, esa rayita significaba 1, ¿ok? Ese círculo que aparece ahí representa el 5. Recordemos que estos fueron evolucionando, ¿ok? O sea que ya llevamos el 15. Y los 3 puntitos consecutivos que están en medio, ¿verdad? Representaban el 0, recordando, ¿verdad? Que el 0, esa fue la primera creación, como un punto medio. Entonces, como cada uno de esos glifos estaban en una posición muy diferente, para este entonces, ¿verdad? Nosotros ya lo consideramos con su valor numérico o posicional y decimos que es 15.000. Ahora, con la imagen que está ahí abajito, se observa que también hay una forma, ¿verdad? En la cual representamos los números, que es la forma desarrollada, como decía anteriormente la licenciada, que nosotros podemos establecer las cantidades de acuerdo a su valor posicional. Pero cuando hablamos de la pronunciación de estos números, ¿verdad? Estos números grandes, las personas, en el caso de los árabes, tenían una forma distinta de pronunciarlo. Ya ellos no es que decían como nosotros 1792. Ese es el orden que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo pronunciamos desde el mayor hasta las unidades. Pero en el caso de ellos, ¿verdad? De acuerdo a su idioma, su dialecto, entre otras cosas, la pronunciación de ellos ya cambiaba. Pero el valor posicional, ¿verdad? Nunca se cambió y es el actual que nosotros utilizamos. Muy bien, siguiente. Ok. Cuando hablamos acerca de operaciones matemáticas, nos estamos refiriendo, ¿verdad? De que llevamos a cabo procesos, ¿verdad? Para obtener un resultado específico. En este caso, el sistema hindú-arábico utilizaba bastante este tipo de operaciones, ¿verdad? En donde se establecía ahí ese cuadrito dependiendo de las cantidades, llamado como Fibonacci. No sé si me confundo bien ahí con la palabra, Fibonacci. Entonces, si ustedes tras de que lo observaron, dirán, ah, pero yo esto lo hice en la escuela. Ok, ese también es una forma que nosotros adaptamos, ¿verdad? Y en algunos casos hasta lo siguen utilizando en las escuelas, ¿verdad? Entonces, este es un sistema en la cual se hacía una suma consecutiva de un número, ¿verdad? Basado en una multiplicación. Entonces, en este caso, nosotros podemos observar que este rectángulo o cuadro, pues iba a depender su tamaño de la cantidad que se iba a multiplicar.
la posición de los números puede ser variada, o sea que en este caso nosotros podemos ver el multiplicador y el multiplicando, ¿verdad? De una forma muy diferente. La multiplicación ahí se establece que es 45 por 234. Entonces el multiplicador pareciera que dijera más bien 54, pero no. Entonces la posición de estos números tenía que ser también un poquito bastante básica, bien ordenada para que nuestro resultado fuera correcto. Ahora, si ustedes se fijan, estas líneas que están de forma diagonal, era una subdivisión para que nosotros pudiésemos al final sumar las cantidades que habíamos obtenido y de ahí deducir el resultado. Ahora, voy a ver si activo aquí el lapicito. Ojo con esto. En el caso de aquí, nosotros podemos observar que la multiplicación fue 5 por 2. Es como que yo hubiese sumado pues 5 veces el 2. El resultado que obtenemos es el número 10. En este caso, ya nos damos cuenta que este número, como le decimos a los niños, tiene 0 unidades y tiene una decena. ¿Qué pasa? Miren, ahí simplemente el 0 representa la ausencia de algún valor, o sea, no hay nada. Entonces, en este tipo de proceso, siempre las unidades deben de ir en la parte superior o en el triángulo que nosotros podemos observar en la parte de arriba y las decenas en la parte de abajo. En algunos casos yo estuve observando a otra maestra, la forma en cómo lo desarrollaban los niños y pude notar que algunos utilizaban este método y cuando se necesitaban establecer la cantidad de 0, algunos no lo escribían porque ya decían, ok, aquí no hay nada, entonces puedo continuarlo, puedo dejar vacío. Pero realmente que estas personas, ¿verdad? Cuando crearon este sistema para ellos era muy importante, ¿verdad? Siempre le dieron utilidad a pesar de que no tenía ningún valor. Y el resultado, ya al final, nosotros lo deducimos de esta forma. Si usted hace una multiplicación en el sistema más actual, lo que más utilizamos, pues siempre va a salir la misma cantidad. Solo que este era un método Adriana, que ellos utilizaban. Diga, mister. ¿sabe que los Estados Unidos usan este método todavía en la actualidad? Porque he tenido la oportunidad de que le he dado clases a los alumnos que vienen de allá y así a través de este sistema ellos hacen las multiplicaciones. Ok, bueno, pues miren, o sea, como les digo, este es un sistema, ¿verdad? Que pues no es que esté en el olvido. Siempre hay personas que lo utilizan y a veces en la escuela también se utiliza, ¿verdad? Entonces son ejemplos muy claros. Y para ellos pues era bastante representativo. La siguiente diapositiva. Ok. Anteriormente les dije, ¿verdad? Que este sistema, cuando ellos crearon el número 0, pudieron observar de que también podían, ¿verdad? Obtener los números que eran menores que 1. Ok. Entonces, en este caso también como dio parte a nuevas formas sobre las bases matemáticas, entonces también se crearon razones numéricas para llamarles como expansión decimal, o sea que estos números iban aumentando mucho más a pesar de su valor, ya que el punto, ¿verdad? También iba a representar un dato muy importante en las operaciones matemáticas. Y así como lo pueden también observar en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Así como lo pueden observar ustedes ahí, que ya nosotros lo utilizaríamos prácticamente para una multiplicación o de acuerdo a las potencias que estos números puedan representar. Y la última, antepenúltima presentación, nos hacemos la pregunta entonces en decir por qué los números que usamos hoy en día son como son. Pues yo en lo personal puedo decir, ¿verdad? Que prácticamente los números que nosotros utilizamos vienen de una recopilación de los números arábicos y que aparte de ello traen aportes, ¿verdad? De los demás sistemas numéricos. Así que muchas gracias, esperando de que hayan comprendido el tema y pues hemos terminado. Muy bien. Algo muy importante de este sistema de numeración es que la escritura de los números se debe a ellos, porque ellos son los primeros que tiran los jeroglíficos para los números. Por eso los números nuestros se escriben de esta manera.
Por eso nuestro sistema numérico se llama sistema numérico arábigo, debido a ello, ¿verdad? Bueno, eso estuvo bien. Solo voy a pausar la grabación por el otro grupo. ¿Cómo para dejar de compartir?